Intente imaginar la desoladora imagen de una madre a la deriva, sin hogar y paralizada, arrastrando consigo a 3 niños pequeños, sin un solo lugar en la inmensidad del mundo al que llamar hogar. Imagínela confrontando a un misterioso ermitaño, escondida en los rincones más remotos de la civilización, con los ojos desbordantes de agonía y el alma partida en dos. Tal escenario suena inverosímil, pero esta historia real se desarrolló en el corazón de las montañas de Oaxaca hace más de una década. Lo que comenzó como una súplica desesperada de refugio culminó en algo trascendental: la reconstrucción mutua de 2 sobrevivientes que ya habían sido despojadas de todo. Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal y a darle a me gusta, porque el final de esta historia tocará sus fibras más sensibles de una manera inolvidable. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad la están viendo. Será un placer saber hasta dónde llega esta crónica de resiliencia y renacimiento. Prepárense emocionalmente, porque la experiencia de esa madre en esa noche gélida promete ser profundamente conmovedora. El polvo se elevaba del suelo como un espectro letárgico con cada tortuoso empuje de las ruedas. Isabela apretaba los dientes, con los nudillos blanqueados por el esfuerzo hercúleo de maniobrar la silla de ruedas por el camino de tierra. El sol de las montañas de Oaxaca pesaba como plomo fundido sobre sus hombros exhaustos. Delante de ella, Sofía, de tan solo 12 años, cargaba una mochila que parecía tragársela entera mientras intentaba jalar de la mano a Miguel, de 6 años. Leo, de 8 años, caminaba unos pasos detrás, pateando piedras con la mirada perdida, albergando un resentimiento silencioso contra el mundo. La familia había perdido a su padre, Carlos, 8 meses antes, y en el mismo trágico accidente automovilístico, Isabela había perdido el uso de sus piernas. Recientemente, habían visto cómo su casa en la ciudad les era confiscada debido a deudas médicas insalvables que su salario de contadora a tiempo parcial nunca podría cubrir. Eran los restos de una familia que huía hacia lo desconocido, aferrándose a la esperanza de encontrar una cabaña abandonada de la que Isabela había oído rumores, una antigua estación de investigación en la montaña que, según las leyendas locales, no pertenecía a nadie. Ese refugio remoto representaba la última carta del destino. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de agotamiento absoluto, donde cada paso o impulso se siente como una guerra declarada contra el universo? Comparte en los comentarios ese momento en el que sacaste fuerza del vacío, ese instante decisivo que te forjó. Y si estas historias de superación te conectan con el alma, acompáñanos en este viaje suscribiéndote al canal. Cuando por fin vislumbraron la estructura, camuflada por una densa cortina de bromelias y niebla, la cabaña parecía una bestia dormida. La madera mostraba el gris del desgaste del tiempo, pero los cimientos parecían inquebrantables. Isabela sintió un nudo en la garganta. Era el momento. Empujó la silla por el sendero cubierto de vegetación, con sus hijos reunidos tras ella. «Mamá, ¿aquí es donde vamos a vivir?», preguntó Miguel, con la voz temblorosa por la incertidumbre. Isabela tragó saliva con dificultad, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Aquí estaremos a salvo, mi amor», le aseguró. Sin embargo, al acercarse a la puerta principal entreabierta, un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo el frío de la altura, era la sensación instintiva de que no estaban solos. Intentó ignorar la premonición, atribuyéndola al agotamiento extremo. Sofía, demostrando una madurez que le rompió el corazón a su madre, empujó la puerta. Las bisagras oxidadas crujieron, revelando un interior denso y oscuro. El aire exudaba humedad, madera podrida y algo más, algo vivo. Isabela se las arregló para cruzar el umbral, mientras sus ojos luchaban por adaptarse a la tenue luz. La habitación era un caos de papeles dispersos, pilas de libros y equipo de campo exótico. Parecía como si alguien hubiera huido a toda prisa. «Hola», la voz de Isabela resonó en el silencio opresivo. «No queremos...» No pudo terminar. Desde un rincón oscuro, cerca de una chimenea apagada, llegó un ruido. No era un animal,
sino la tos seca y cavernosa de un hombre, alguien que claramente no esperaba visita. La figura emergió lentamente de las sombras, como si se desprendiera del polvo de la habitación. No parecía una persona desamparada, pero estaba peligrosamente cerca. Su larga y enmarañada cabellera gris caía sobre un rostro anguloso y curtido, y una espesa barba ocultaba la mitad de sus rasgos. Vestía una camisa de franela desgastada y pantalones de trabajo manchados de tierra. Sin embargo, fueron sus ojos los que paralizaron a Isabela. Eran de un azul acero, intensos y cargados de una tormenta que reconoció de inmediato: dolor. El hombre se apoyaba en lo que parecía un bastón tallado a mano, con el cuerpo rígido como un resorte a punto de saltar. Los niños se refugiaron instintivamente detrás de la silla de ruedas, como pollitos buscando protección. Sofía colocó a Miguel detrás de ella, mientras Leo, a pesar de su resentimiento, dio un paso al frente, intentando parecer más grande de lo que era. «¿Quién es usted?», preguntó el hombre. Su voz no era abiertamente agresiva, sino áspera, como una piedra de río erosionada por el desuso. Había autoridad en ella, la soberanía de la soledad. Isabela sintió que el miedo le oprimía el pecho, pero la visión de sus hijos le servía de ancla. Flaquear no era una opción. Enderezó la espalda tanto como la silla le permitió. «Me llamo Isabela. Estos son mis hijos. No tenemos a dónde ir. Nos dijeron que este lugar estaba abandonado. No buscamos conflictos, señor. Solo un techo, por favor». Sus palabras sonaban más desesperadas de lo que pretendía, pero la realidad era innegable. Estaban al límite de sus fuerzas. El hombre la examinó, su mirada recorriendo el rostro pálido de Isabela hasta la silla de ruedas, deteniéndose un instante en las piernas inmóviles y luego en los rostros aterrorizados de los niños. Un músculo de su mandíbula se tensó. «Abandonado no significa vacío», dijo finalmente, dando un paso hacia la luz tenue que se filtraba por una ventana sucia. Isabela se dio cuenta entonces de que no era un bastón, sino una muleta improvisada. Su pierna izquierda estaba rígida, envuelta en lo que parecían vendas sucias bajo los pantalones. «Este lugar es peligroso. La montaña no es lugar para niños, y esto no es un refugio». Sofía, sin poder contenerse, dio un paso adelante. «No tenemos a dónde ir. No pueden echarnos. Hace frío afuera y mi hermano está exhausto». El hombre volvió su intensa mirada azul hacia la niña, y por un segundo la dureza de su expresión pareció flaquear, reemplazada por una sombra de sorpresa. Isabela puso la mano sobre el hombro de su hija. «Sofía, silencio. Señor, lo entiendo, pero mírenos. Cae la noche. No pido caridad, solo pido una tregua hasta el amanecer. Permítanos quedarnos en el balcón si es necesario. No la molestaremos». El hombre, Damián, dejó escapar un suspiro que parecía venir de las profundidades de la tierra. Un sonido de puro cansancio y frustración. Miró más allá de Isabela hacia la puerta abierta, donde la luz del crepúsculo teñía el bosque de un naranja cobrizo. El frío ya penetraba. Miguel, el más pequeño, estornudó seguido de una tos seca que resonó en el silencio de la habitación. Ese sonido pareció romper la tensión. Damián cerró los ojos un instante, como si sopesara dos dolores: el de su soledad rota y el de la evidente crueldad de expulsarlo. Finalmente, con un gesto brusco, señaló con la barbilla el rincón más alejado de la habitación, un gran espacio cerca de la cocina en desuso, donde se apilaban viejas lonas, sacos de arpillera y cajas de madera vacía. «Listo», gruñó. «No enciendan fuego. No quiero humo. Y no toquen absolutamente nada». Su mirada se fijó en los niños, especialmente en Leo, quien lo miraba desafiante. «Mis mapas, mis notas, todo es delicado. Si algo se sale de lugar, se van. ¿Entendido?». Isabela asintió, sintiendo una mezcla de alivio abrumador y profunda humillación. Pero la humillación era un lujo que no podía permitirse. El alivio era para sus hijos. «Entendido. Gracias. No nos oirán». Maniobró la silla de ruedas por el suelo irregular, las ruedas chocando con libros y piedras que parecían esparcidas ilógicamente. Sofía corrió al rincón indicado y comenzó a arrastrar las lonas más limpias, tratando de crear una especie de nido. «Mamá, aquí se está suave», dijo,
tratando de sonar valiente. Damián los observó en silencio durante un largo minuto, su rostro una máscara impasible. Entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó cojeando a su rincón, desapareciendo tras una estantería alta que dividía el espacio principal. Isabela lo vio apoyado pesadamente en su muleta, con la pierna izquierda completamente rígida. Era un hombre herido, no solo en el alma. Mientras sus hijos se acurrucaban bajo una lona polvorienta, compartiendo el último trozo de pan duro que les quedaba, Isabela permanecía en su silla, inmóvil en la penumbra. El frío de la cabaña era distinto al de afuera. Era un frío estancado que calaba hasta los huesos. Podía oír la respiración agitada de Damián al otro lado de la estantería, interrumpida a veces por un gemido ahogado de dolor. Reconocía ese sonido. Era el mismo que emitía por las noches cuando los espasmos fantasmales en las piernas le impedían dormir. Habían huido del mundo de los cuerdos, de las deudas y la compasión, solo para encontrar refugio en el santuario de otro hombre destrozado. Se preguntaba qué historia lo había llevado a ese exilio, qué lo había herido tan profundamente. Pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, el único objetivo era sobrevivir hasta el amanecer. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las rendijas de la cabaña mucho antes de traer calor. Isabela no había pegado ojo. El frío se había instalado en su silla de ruedas, convirtiéndola en una extensión gélida de su cuerpo inmóvil. Observó el espacio con más atención. Ahora veía que no era solo caos, sino el laboratorio de un ermitaño. Colgaban de las vigas manojos secos de plantas que no reconocía. Las mesas estaban cubiertas de mapas topográficos, sujetados con piedras, lupas de geólogo y pequeñas cajas de madera etiquetadas con caligrafía precisa. Era el espacio de un hombre metódico que había sido interrumpido, o tal vez había dejado que su entorno se desmoronara al mismo ritmo que él. No había fotografías ni rastros de otra vida, solo trabajo, aislamiento y el olor a café rancio y linimento. Se preguntó qué investigaba con tanto celo o de qué huía con tanta dedicación. Los niños empezaron a moverse bajo las lonas. Miguel fue el primero en incorporarse, buscando a su madre con sus grandes ojos en la penumbra. «Mami, tengo hambre», susurró. El susurro bastó para romper el silencio. Un segundo después se oyó un movimiento repentino al otro lado del estante, seguido de un gruñido ahogado y el golpe seco de la muleta contra el suelo. Apareció Damián, con el rostro aún más oscuro bajo la luz de la mañana. Llevaba el pelo despeinado y su barba gris parecía un nido de alambre de púas. Sus ojos azules se posaron en Isabela, fríos como el aire de la montaña. «Ha amanecido», dijo con voz gutural. El trato era hasta el amanecer. «Tienes que irte». Leo se levantó de un salto con los puños apretados. «No nos vamos, no puedes echarnos». Damián ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en Isabela, la adulta, la responsable. «Por favor», dijo Isabela, empujando su silla ligeramente hacia adelante. Sabía que no podía rogar. La compasión solo endurecería a un hombre como él. Tenía que negociar. «Mira, no te pido que nos mantengas, pero tampoco puedo llevarme a mis hijos a la montaña con las manos vacías. Soy contadora. Puedo organizar tus apuntes, tus finanzas, lo que sea. Sofía es fuerte. Puede ayudar con la limpieza, juntar leña. No seremos una carga». «No necesito un contador», interrumpió bruscamente. Hizo una mueca de dolor al apoyarse en su pierna mala, un dolor que parecía alimentar su mal humor. «Y no necesito ayuda». Sus ojos se dirigieron a Miguel, quien ahora temblaba visiblemente de frío. Damián apretó la mandíbula. Durante un largo minuto, el único sonido fue el viento silbando afuera. Finalmente, soltó un bufido de exasperación y señaló con la muleta una estufa de gas de una sola hornilla y un tanque viejo y oxidado. «Hay avena en esa bolsa y una olla en el fregadero. Usa el agua de lluvia del barril de afuera. Pero que quede claro, esto no es un hotel. Come, arréglate y prepárate para irte. No voy a discutir más». Se dio la vuelta y cojeó hacia la puerta, agarrando un cubo para ir a buscar agua sin mirar atrás. La avena estaba aguada, sin sal ni azúcar, pero era la comida más caliente que habían probado en 2 días. Sofía, con sorprendente eficiencia, manejaba la pequeña estufa y dividía las raciones en cuencos de hojalata
que encontró en el fregadero. Sirvió primero a sus hermanos, luego a su madre, y se guardó la porción más pequeña. Comieron en silencio, conscientes de la figura de Damián, observando desde la puerta abierta, su silueta recortada contra la brillante luz de la mañana. Isabela comió solo lo suficiente para calmar el vacío en su estómago. Su mente corría, analizando el entorno, buscando una palanca, una grieta en la armadura del hombre. Vio cómo luchaba por llenar su propio cubo de agua, cómo cada movimiento de su pierna herida era un cálculo de dolor. Era obvio que estaba tan prisionero de su cuerpo como ella del suyo. La diferencia era que él aún podía caminar, aunque cojeara, pero ella tenía una mente entrenada para el orden, y su choza era un monumento al caos. Cuando el último cuenco estuvo limpio, Sofía se aseguró de lavarlos inmediatamente con el agua restante. Damián entró, dejando el cubo con un golpe sordo. El agua salpicó. «Bueno», dijo con voz monótona. «Comieron. El camino al pueblo de San Mateo es cuesta abajo. Si caminan con cuidado, llegarán antes del anochecer». Fue una frase final. Isabela respiró hondo y adelantó su silla, colocándose entre él y su escritorio principal, una zona que él parecía proteger con especial celo. «Eres biólogo», afirmó con voz tranquila pero firme. «O quizás botánico. Estudias los líquenes y musgos de esta cordillera». La miró fijamente entrecerrando los ojos azules. «¿Cómo lo supiste?» «Mira esta mesa», continuó Isabela, señalando la pila de cuadernos húmedos, las etiquetas de muestra escritas a mano esparcidas por todas partes, los libros abiertos con notas contradictorias en los márgenes. «Es un desastre. Se están perdiendo tus datos de campo. Llevas 6 meses de retraso en la catalogación y tus referencias cruzadas están dañadas. Estás perdiendo el trabajo de tu vida». El rostro de Damián se transformó. La fría indiferencia dio paso a una rabia apagada y oscura. Era la ira de un hombre expuesto, cuya debilidad secreta había sido señalada con precisión quirúrgica. Apretó la muleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No sabes absolutamente nada de mi trabajo. Eres un insolente. Sal de mi propiedad ahora mismo». Isabela no se acobardó. «Me equivoqué», dijo. «No soy contadora, soy auditora, y lo que veo es un sistema roto. Tu pierna no te permite hacer el trabajo de campo ni el de oficina. Estás sacrificando la catalogación. Déjame ser tu oficina». La miró incrédulo. «¿Tú? ¿En esa silla?» Ella asintió. «Mis piernas no funcionan, señor Damián. Mi cerebro sí. Puedo crear una base de datos, organizar tus notas, digitalizar tus mapas, guardar tu investigación». Se hizo un silencio denso. Damián miró la caótica pila de papeles sobre su escritorio, prueba de su creciente fracaso desde el accidente. Entonces miró a esa mujer imposible en su silla. «Hay un cobertizo para herramientas ahí atrás», dijo finalmente, apretando los dientes, derrotado. «Está lleno de leña vieja y basura. Si puedes limpiarlo, puedes dormir ahí, pero no en la cabaña principal. Y si se pierde un solo papel mío, si uno de tus hijos interrumpe mi trabajo, te vas, llueva o truene». ¿Entendido? El cobertizo era peor de lo que Isabela había imaginado. No era solo un almacén, era una tumba para herramientas olvidadas y sueños oxidados. El techo de zinc goteaba a la vista y el suelo de tierra estaba húmedo y cubierto de moho. Viejas trampas para animales colgaban de las paredes, cubiertas de telarañas tan gruesas que parecían sudario. Había un olor penetrante a óxido, excrementos de roedor y madera podrida. Miguel se aferró a la pierna de Sofía y comenzó a llorar en silencio, con el rostro pálido de miedo. «Mamá, hay arañas gigantes aquí», susurró Leo. Aunque visiblemente asustado, pateó una lata oxidada con desafío. «Es mejor que nada», espetó con voz temblorosa. Isabela sintió una punzada de desesperación, pero la ocultó de inmediato. Si se derrumbaba, se ahogarían. «Es nuestro», dijo con una firmeza que no sentía, «y lo vamos a convertir en nuestra casa. Sofía, Leo, saquen todo lo que esté podrido. Lo usaremos como leña. Miguel, quédate aquí conmigo y ayúdame a separar los clavos que sirven». Pasaron el resto del día limpiando frenéticamente. Sofía y Leo trabajaron como un pequeño ejército, arrastrando madera podrida, sacudiendo lonas mohosas y barriendo el suelo con escobas improvisadas hechas con ramas. Damián solo apareció una vez, al mediodía. No dijo nada, simplemente se quedó junto a la puerta de la choza,
apoyado en su muleta, observándolos. Su presencia era como una nube de tormenta cargada de electricidad y juicio. Isabela esperaba que dijera que eran demasiado lentos para irse. En cambio, tiró un par de cubos vacíos y unos trapos limpios al suelo. Hay un arroyo 200 metros cuesta abajo. Traigan agua, pero no usen la mía del barril. Entonces, sin esperar respuesta, se alejó cojeando, dejando tras de sí un silencio denso. Fue un gesto que no fue ni amable ni cruel. Simplemente práctico. Les estaba dando las herramientas para sobrevivir, pero dejando claro que no les pondría la tarea fácil. Sofía recogió los cubos sin quejarse y, tomando a Leo de la mano, fue en busca de agua. Al anochecer, la choza se transformó. No hacía calor, pero estaba limpia. Habían apilado la leña seca en una esquina y habían creado un espacio libre en el centro donde extendieron las lonas lavadas para dormir. Mientras Sofía intentaba encender una pequeña fogata afuera con leña podrida para calentar agua, Damián reapareció. Esta vez traía una caja de madera mediana manchada de humedad. La dejó caer frente a la silla de ruedas de Isabela. Mis notas de campo de 2019, el año en que se inundó el valle, son casi ilegibles. Necesito un índice completo de las especies catalogadas, referencias cruzadas, con las fechas y coordenadas del mapa para mañana. Isabela abrió la caja. El olor a moho era abrumador. Los papeles estaban pegados, la tinta corrida. Era una tarea titánica, casi imposible, pero era una prueba. Necesitaré una mesa, una lámpara de aceite y papel seco, dijo con voz firme. Damián la miró fijamente, asintió una vez y fue a buscar los artículos. El trabajo había comenzado. La noche en el cuartel era brutalmente fría, mucho peor que en la cabaña principal. Las delgadas paredes de madera no ofrecían protección contra el viento de la montaña, que silbaba a través de las grietas como un lamento. Isabela trabajaba bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite que Damián le había proporcionado, sentada en su silla mientras los niños dormían acurrucados como cachorros bajo las lonas, exhalando vapor al aire gélido. Sus dedos, entumecidos por el frío, luchaban por separar las páginas pegadas de los cuadernos. Era un trabajo meticuloso, casi forense. Tuvo que descifrar la escritura descolorida por el agua, reconstruir las coordenadas del mapa a partir de fragmentos. Pero a medida que avanzaba, la imagen del hombre comenzó a emerger de las notas. No era solo un botánico, era un brillante ecologista. Sus observaciones sobre los microclimas de las montañas eran detalladas, incluso poéticas. Hablaba de la resiliencia de los líquenes como si fueran viejos amigos. Era un hombre que amaba profundamente ese lugar, alguien cuya pasión claramente había sido devastada por el mismo evento que había herido su pierna. Al amanecer, Isabela no había dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados por el esfuerzo y el humo de la lámpara, pero a su lado yacía una pila ordenada de notas secas y un cuaderno nuevo donde había empezado el índice. Sofía despertó primero y al ver a su madre exhausta, le puso su propia manta sobre los hombros. «Mamá, ¿tienes que dormir?», susurró preocupada. «Tengo que terminar esto, hija mía», respondió Isabela con voz ronca. «Es nuestra única moneda de cambio». En ese momento, Damián apareció en la puerta. Su mirada se desvió de Isabela al trabajo meticulosamente organizado en la mesa improvisada. Se acercó cojeando y cogió el cuaderno nuevo. Arqueó las cejas casi imperceptiblemente al leer el índice preliminar. Ella no solo había transcrito los datos, sino que también había identificado 3 especies que él había marcado como dudosas y las había agrupado para su posterior revisión. Vio el patrón en su caos. No dijo «bien hecho», no dijo «gracias», simplemente gruñó. «La bomba de agua del arroyo está atascada. Necesito que alguien baje a limpiar el filtro. Es un trabajo sucio». Leo, que había estado observando al hombre con una mezcla de miedo y resentimiento, dio un paso al frente. «Yo voy», dijo. Su voz era sorprendentemente firme para un niño de 8 años. Damián lo miró de arriba abajo. «Es un lodo espeso
y hay sanguijuelas. Leo tragó saliva, pero no se echó atrás. Dije que voy. Damián le sostuvo la mirada un segundo, más, y luego asintió, entregándole un cubo y una pala pequeña. Sofía, tú cuida la leña. El hacha está junto al tocón principal, y fíjate si no está húmeda. Cuando los niños mayores se fueron, Damián se volvió hacia Isabela. Dejó otra caja de madera junto a ella, esta vez más grande, los billetes de 2020, el año del incendio. Luego sacó un frasquito de vidrio de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era un ungüento oscuro, con un olor penetrante a pino y trementina. Para las manos, dijo con brusquedad, si se agrietan por el frío, no podrás trabajar. Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera responder. Isabela miró la botella. Era lo más parecido a la amabilidad que jamás había mostrado. Una amabilidad práctica, envuelta en necesidad mutua, pero amabilidad al fin y al cabo. Así, se instaló una extraña y silenciosa rutina, marcada no por el reloj, sino por el sol y las necesidades del otro. Las semanas comenzaron a difuminarse, convirtiéndose en un mes y luego en casi 2. La vida se reducía a una serie de tareas ininterrumpidas. Por la mañana, Sofía y Leo salían a sus quehaceres. Sofía, con férrea determinación, aprendió a manejar el hacha, cuyos golpes secos resonaban en el aire gélido mientras cortaba leña. Leo, tras su éxito con la bomba, se encargó del agua y de la inspección de las trampas de Damián, un trabajo que odiaba, pero que realizaba con una meticulosidad desafiante. Isabela, a su vez, se sumergió en el mundo de Damián. Su mesa de trabajo en el cobertizo se convirtió en el centro de operaciones. Organizaron notas de casi 3 años. Ella había creado un sistema de archivo con las cajas de madera, etiquetando todo con su letra clara. Damián, al ver el progreso, simplemente dejó más cajas sin comentarios, pero Isabela notó los cambios. Un día, una bolsa de frijoles secos apareció junto a la puerta. Otro día, un trozo de venado seco. Nunca lo entregó directamente. Solo aparecieron provisiones silenciosas que reconocían su contribución. El propio Damián seguía siendo un enigma, pero uno con quien ahora compartían espacio. Pasaba la mayor parte del día en la cabaña principal, absorto en su microscopio o dibujando mapas con mano temblorosa. Isabela a veces lo observaba desde la puerta del cobertizo. Veía cómo la frustración lo abrumaba cuando su pierna rígida le impedía alcanzar un libro en un estante alto, o cómo se masajeaba el muslo con una mueca de profundo dolor tras una breve caminata para inspeccionar el perímetro. Había una furia en sus movimientos, una rebelión contra su propio cuerpo que Isabela comprendía a la perfección. Sentía la misma rabia cada vez que intentaba alcanzar algo caído al suelo, cada vez que dependía de Sofía para moverse. Eran 2 inválidos, cada uno anclado en su propia prisión de carne y hueso, encontrando una extraña simbiosis en el trabajo del otro. Él era sus piernas, brindándole refugio y sustento del bosque. Ella era su mente organizada, salvando el legado que su cuerpo le impedía completar. Pero la montaña es implacable y el invierno se acercaba, trayendo un frío más agudo y húmedo. Una noche, los gritos de Miguel despertaron a Isabela. No era un grito de hambre ni de miedo, sino un gemido agudo y febril. El niño ardía, respiraba con dificultad y un ruido preocupante le retumbaba en el pecho. Isabela le puso la mano en la frente y el pánico, un viejo conocido, la invadió. El frío implacable del cuartel finalmente había quebrantado la salud de los más vulnerables. Isabela lo envolvió en todas las lonas que tenían, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba medicinas, necesitaba calor, y el único calor, la única medicina posible, estaba a 20 metros, en la barraca principal, tras la puerta cerrada donde dormía el hombre que apenas lo soportaba. Por primera vez, Isabela no iba a negociar con su intelecto. Iba a tener que suplicar por la vida de su hijo. Sin pensarlo 2 veces, se cubrió las manos con los bordes de la manta y comenzó a empujar las ruedas de la silla. El metal helado quemó incluso a través de la tela.
salió a la noche oscura como la boca de un lobo. El viento la azotó con una fuerza brutal, casi volcando la silla. Tras ella, Sofía la seguía, llorando en silencio mientras cargaba la figura temblorosa de Miguel. Leo venía detrás, aferrado a la camisa de su hermana, con los ojos abiertos de miedo. La distancia hasta la cabaña principal parecía 1 kilómetro de hielo. La silla se hundió en el barro helado. ¡Empuja!, le gritó a Sofía. Juntas, madre e hija, forcejearon contra el terreno, llegando finalmente al pequeño porche de madera. Isabela no se detuvo a pensar. Usó todas sus fuerzas para golpear la enorme puerta. ¡Damián!, gritó, con la voz entrecortada por el viento y el pánico. ¡Damián, por favor, abre! ¡Es mi hijo! Esperaron un segundo que pareció una eternidad. Entonces se oyó un golpe sordo dentro, un gruñido y el sonido de una muleta. La puerta se abrió de golpe. Damián apareció, iluminado por detrás, por la luz ámbar de su lámpara, con más aspecto de oso que de hombre, con el rostro desencajado por la furia ante la interrupción. ¿Qué carajo quieres? Te dije que no me molestaras. Pero su ira se evaporó en el aire gélido al ver al grupo. Isabela estaba empapada, con el pelo pegado a la cara. Sofía temblaba tan violentamente que apenas podía sostener a Miguel, y el sonido del niño intentando respirar era un siseo agudo, un estertor aterrador. «Se está muriendo», dijo Isabela, con lágrimas helándose en las mejillas. «Tiene fiebre, no puede respirar, la cabaña lo matará. Por favor, no te pido que nos salves, sino que lo salves a él. No puede morir aquí». El rostro de Damián recorrió 1000 emociones en un segundo: ira, invasión y luego algo más profundo, un reconocimiento sombrío. Miró al niño en brazos de Sofía y su entrenamiento, enterrado bajo capas de dolor y aislamiento, se activó. «Adentro», ordenó, con la voz como un trueno repentino. «Todos a la chimenea, ahora». Retrocedió un paso y entraron a trompicones en la relativa calidez de la cabaña. «Sofía, echa más leña al fuego. Leo, saca esa manta de lana de mi cama». Ahora, mientras los niños obedecían, Damián cojeaba a una velocidad que Isabela no creía posible hacia un gran cofre metálico en su rincón, uno que nunca lo había visto abrir. Lo abrió bruscamente, revelando no solo hierba seca, sino también equipo médico de campaña, jeringas, viales, un estetoscopio. «Era paramédico de montaña», dijo sin mirarla, mientras colocaba a Miguel sobre la mesa de mapas, arrancándole la ropa mojada y colocando el estetoscopio sobre su pequeño pecho. «Es neumonía de montaña, es rápida y muy avanzada». Se giró hacia Isabela. Sus ojos azules carecían de ira, solo de una gravedad aterradora. «Haré lo que pueda, pero tienes que prepararte. Es muy probable que no sobreviva a la noche». El tiempo se desvaneció en una serie de momentos borrosos e hiperconcentrados. Damián ya no era el ermitaño resentido, era un profesional en su elemento. Un general librando una guerra en el pequeño territorio del pecho de Miguel. «Sofía, pon a hervir el agua. ¡Ya!» Y trae las hierbas que cuelgan sobre la estufa, las de hojas largas y fragantes. Sus manos, que Isabela había visto temblar de dolor o de ira, ahora estaban firmes. Molió las hierbas en un mortero, mezclándolas con manteca de cerdo y una especie de alcohol, creando una cataplasma de olor penetrante. Con una delicadeza que desmentía su aspecto rudo, la extendió sobre el pecho y la espalda de Miguel, mostrándole a Sofía cómo sujetar al niño para que pudiera inhalar el vapor del agua de eucalipto hirviendo. «Respira, niño, respira», ordenó Damián, no con suavidad, sino con férrea autoridad, como si pudiera llenar de oxígeno esos pulmones colapsados con pura fuerza de voluntad. Isabela observaba desde su silla a unos metros de distancia, sintiendo la inutilidad de su cuerpo como una segunda enfermedad. Sus piernas inmóviles eran un grito silencioso. No podía caminar hacia su hijo, no podía mecerlo, no podía hacer nada más que mirar, rezar y confiar en ese desconocido herido que el destino les había puesto delante. Leo, habiendo perdido toda fachada de niño duro, se había subido a la silla de su madre y se aferraba a su cuello temblando,
ocultando el rostro para no ver. Damián trabajó con furia controlada durante horas. Era evidente que cada movimiento le costaba caro. Se apoyaba pesadamente en la mesa, con la pierna herida, extendida en un ángulo incómodo, el rostro perlado de sudor, no solo por el calor de la chimenea, sino por el esfuerzo. Luchaba contra la fiebre de Miguel, pero también, Isabela lo sabía con certeza, luchaba contra un fantasma. Cada vez que a Miguel le fallaba la respiración, un espasmo de dolor, demasiado profundo para ser físico, cruzaba el rostro de Damián. Estaba reviviendo algo, una herida que esa noche había dejado al descubierto. La cabaña, antaño un santuario de silencio, ahora era una sala de urgencias improvisada. Sofía, a los 12 años, se había convertido en enfermera, obedeciendo órdenes monosilábicas. La niña estaba pálida como un fantasma, pero no le temblaban las manos. Veía a su madre paralizada y a su hermano luchando por vivir, y había decidido ser su pilar. Justo antes del amanecer, cuando la tenue luz comenzaba a filtrarse, y la lámpara de aceite parpadeaba, la respiración de Miguel cambió. El silbido agudo se convirtió en una tos profunda y húmeda. El niño arqueó la espalda y tosió con fuerza, expulsando la flema que lo ahogaba. Damián se quedó paralizado. Escuchó con el estetoscopio presionado contra la espalda del niño durante un minuto que le pareció eterno. Lentamente bajó el instrumento. Se enderezó con un gemido ahogado por el dolor en la pierna que había soportado el peso durante horas. «Está mejorando», dijo, con la voz irreconocible por el cansancio. «La fiebre está bajando». Miró a Isabela a través de la tenue luz, con la mirada vacía, como si hubiera volcado todo lo que le quedaba en esa batalla. Se dejó caer pesadamente en su silla junto al escritorio, con la pierna mala temblando incontrolablemente. «No va a morir», susurró más para sí mismo que para ella. «Esta noche no». Y cerró los ojos, devastado, dejando a Isabela sola en el silencio, escuchando el sonido más milagroso del mundo, la respiración apacible de su hijo. El silencio que siguió fue más denso que el de la noche anterior. Ya no era hostilidad, sino cansancio y asombro compartidos. Miguel dormía profundamente sobre la mesa. Sofía y Leo se habían quedado dormidos en el suelo, cerca del fuego. Isabela esperó a que su corazón se calmara, con las manos aún agarradas a las ruedas de la silla. Observó a Damián. No se había movido. Su cuerpo estaba desplomado. Su muleta estaba a su lado. Estaba despierto, pero su mirada fija en las brasas. Sus ojos, normalmente tan agudos, estaban tan vacíos como el cielo después de una tormenta devastadora. Isabela empujó la rueda. El leve crujido lo hizo levantar lentamente la cabeza. Se detuvo a unos metros. La palabra «gracias» le pareció tan pequeña, tan ridícula. «Señor», comenzó con voz ronca. Lo salvó. Sabía exactamente qué hacer. Damián no respondió. Siguió mirando el fuego. «Pero vi su cara», continuó Isabela en voz más baja. «Cuando creías que lo ibas a perder, no era solo por Miguel. Estabas en otro lugar, en otro momento». Damián apretó la mandíbula. «No sabes nada», susurró, pero no había fuerza en sus palabras. Era el eco de su antigua defensa, ahora hueca. La presa se había roto y la inundación era inevitable. «Hace 3 años», dijo finalmente, en voz tan baja que Isabela tuvo que inclinarse hacia adelante. «No solo era botánico, mi esposa Laura también. Éramos un equipo. Esta cordillera era nuestro mundo», señaló su pierna rígida. «Esta misma montaña que estudiábamos nos traicionó. Una tormenta de verano sin igual. Un desprendimiento de rocas. El mismo que me hizo esto». Cerró los ojos. Estaba atrapado. Ella parecía estar bien, solo asustada. Yo era el paramédico. Yo era el entrenado, y me concentré en el dolor, en mi pierna destrozada y sangrante. Le dije que buscara ayuda. Dijo que se sentía mareada, pero pensé que era un shock. Murió a 100 metros de mí por una hemorragia interna, mientras yo me quejaba de mi pierna. La dejé morir. Mi entrenamiento fue inútil. Miró a Isabela, y ella vio el alma desnuda de un hombre torturado. Al ver a su hijo esta noche, era ella, la misma respiración entrecortada. Pensé que iba a fracasar otra vez. Isabela escuchaba, cada palabra resonando con el peso de su propia pérdida. «Perdí a mi esposo en el accidente que me dejó sin pierna», dijo en voz baja, con la voz temblorosa por primera vez, «pero estaba inconsciente.
No tenía por qué verlo. Tú tenías que estar despierto, tenías que ver cómo fallaste. La miró y por primera vez Isabela no vio a un ermitaño, sino a un compañero de luto. Empujó la silla más cerca y con esfuerzo extendió la mano sobre su antebrazo tenso. No le fallaste esta noche, Damián. No la traicionaste esta noche. La honraste. Los primeros rayos de sol entraron en la cabaña. Damián no se inmutó al tacto, solo asintió una vez, y una lágrima solitaria rodó por su rostro curtido, desapareciendo en su barba. La cabaña ya no era una opción. Sin decir una palabra, todos supieron que se habían mudado. La vida en la cabaña adquirió un nuevo ritmo, dictado por la convalecencia de Miguel y la tácita tregua nacida en la oscuridad. Las lonas y las pertenencias fueron llevadas al calor de la cabaña principal. Damián acercó su catre al escritorio, cediendo el cálido espacio junto a la chimenea para Miguel. La respiración regular del niño era la nueva música de fondo. Sofía se tomó en serio el cuidado de su hermano, preparando caldos de hierbas. Leo mantenía la distancia, pero su mirada ya no era hostil, sino observadora. Observaba cómo el hombre le tomaba la fiebre a Miguel varias veces al día, no con ternura, sino con la seriedad de un centinela. La dinámica de trabajo también cambió. Isabela ya no trabajaba aislada. Su escritorio estaba situado cerca de una ventana con mejor luz. Damián se sentaba con ella, explicándole las secciones complicadas de los mapas. Aquí, decía, señalando las curvas de nivel. Aquí es donde Laura encontró la Brioria Fremonti. La tormenta cambió el curso del arroyo. Necesito que marques esto como prioridad de campo para la primavera. Ya no era tú y tu trabajo, era nosotros y la primavera. Isabela empezó a hacer preguntas. ¿Por qué es importante esta especie? Y él, en lugar de rechazarla, empezó a hablar con la voz suavizada al describir la ecología de las montañas, y su pasión reavivó gracias a la curiosidad de ella. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo, Sofía ayudó a Damián a organizar el equipo médico. ¿Eras médico de verdad?, preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza. Paramédico de rescate. Aprendí a lidiar con lo que la montaña te lanza. Sofía lo miró con seriedad. Gracias por salvar a mi hermano. Mi padre era contador. No sabía nada de montaña. Damián dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró. Tu padre sabía cómo cuidarte. Eso es lo que importa. Sofía sonrió tímidamente. Creo que a ti también te importa, aunque finjas que no. Damián no respondió, pero la tensión en sus hombros disminuyó. El hielo dentro de la cabaña comenzó a derretirse. Con la llegada del invierno, la nieve aisló el refugio, haciendo necesaria la vida en comunidad. Sobrevivir se convirtió en un esfuerzo de equipo. Damián se centró en mantener la estructura y racionar la comida. Enseñó a Sofía y a Leo a identificar cáscaras comestibles y a poner trampas. Leo encontró un propósito en esto, convirtiéndose en el proveedor. La aprobación silenciosa de Damián fue su recompensa. La cabaña resonó con nuevos sonidos. Isabela enseñando a leer a Miguel, Sofía tarareando en la cocina. Incluso Damián había cambiado. Le enseñó a Leo a hacer nudos y le contó a Isabela sobre sus viajes. Hablaba de Laura con una nostalgia melancólica, e Isabela hablaba de Carlos. Eran dos viudos que encontraban consuelo en el recuerdo compartido. Una noche, una violenta tormenta de nieve azotó la cabaña. Un crujido ensordecedor se escuchó desde el techo, seguido de una ráfaga de nieve. Una viga principal había cedido. «¡Leo, sácalos de ahí!», gritó Damián, lanzándose para proteger a los niños, pero su pierna cedió y cayó. Leo se quedó paralizado. Fue Isabela quien reaccionó. Empujó la silla de ruedas bajo la viga rota, usándola como barricada para proteger a su hijo. «¡Damián, la mesa!», gritó. «¡Úsala como apoyo!». Damián gateó, empujó la pesada mesa de roble y usó su muleta para calzarla. Se quedaron allí, jadeando. Ella lo había salvado. El silencio fue roto por los sollozos de Leo. Damián miró a Isabela con asombro y profundo respeto. Ella no había visto la silla como una prisión, sino como un escudo. «No aguantará mucho más», dijo. «Necesito un apoyo de verdad. Hay un poste de hierro en el cobertizo. Leo, escucha. Tú puedes. Trae el poste». El niño
pálido asintió. Sofía, ve con él. Mientras los niños se iban, Damián se arrastró hasta Isabela. Tenemos que salir de aquí. Empezó a mover sus cosas con esfuerzo. Cuando los niños regresaron con la pesada vara, la escena fue caótica. Niños y un hombre paralizado luchando contra la gravedad. Finalmente, la vara encajó en su lugar. La crisis había pasado. Esa noche, todos durmieron juntos cerca de la chimenea. Tu silla, dijo Damián en voz baja, la sacrificaste. Era la única que tenía, respondió ella. Él negó con la cabeza. Reaccionaste. Me quedé paralizada, como con Laura. No te quedaste paralizada. Salvaste a los niños. Somos diferentes, Damián. Por eso trabajamos. La miró y, a la luz del fuego, ella vio una profunda conexión. Sí, dijo, supongo que sí. El invierno se calmó y la primavera trajo el deshielo. La cabaña se convirtió en un hervidero de actividad. Damián sintió la urgencia de la estación, enseñando a los niños sobre la naturaleza. Miguel se convirtió en su sombra. Isabela se había convertido en la arquitecta de la investigación. Damián, tus notas de 2018 contradicen las de 2020. El incendio no destruyó la colonia. La obligó a mutar. Hablaron, dibujaron mapas. Su energía compartida llenaba el aire. La línea divisoria entre ellos se había desvanecido. Eran una unidad funcional, cimentada por el respeto. Isabela se sentía fuerte, definida por su mente, no por su silla, y Damián por su conocimiento, no por su pierna. Un martes soleado, el mundo exterior los encontró. Un jeep verde oliva con insignias de la CONANP se detuvo frente a ellos. Ernesto, un severo guardabosques, se bajó. ¿Quién está a cargo? No tenemos registro de permiso de residencia. Damián dio un paso al frente. Soy el doctor Damián Arriaga. Tengo un permiso de investigación. Ernesto consultó. Una tableta. Caducó hace 2 años, después del incidente. Miró a la familia con recelo. Y desde luego no incluye esto. Señora, ¿está aquí por voluntad propia? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones legales. Isabela rompió el silencio con su voz clara y fría. Soy Isabela Ochoa, auditora y asistente de investigación del doctor Arriaga. Estoy aquí por voluntad propia. Ernesto se sorprendió. ¿Asistente? ¿En silla de ruedas? ¿En un lugar sin las condiciones adecuadas? Mi posición es irrelevante. Lo que importa es que la licencia no venció por abandono, sino por una lesión en el trabajo. Un desliz que usted nunca evaluó. Damián intervino, defendiendo el territorio como científico. Mi colega quiere decir que en 4 meses hemos avanzado más en catalogar el impacto del incendio que yo en 2 años. Descubrimos 3 subespecies y confirmamos que la orquídea fantasma mutó y prospera. Ernesto dudó. Conocía la leyenda de la orquídea. Imposible. Exactamente, dijo Isabel. Pero los datos lo demuestran. Estábamos preparando el informe para la renovación y los fondos de emergencia. Mis hijos reciben una educación de campo superior a la de cualquier escuela. El guarda forestal se quedó sin palabras. Había encontrado un ecosistema, no un crimen. Vio el laboratorio funcionando, la energía solar, a los niños aprendiendo. Necesito entrar, dijo Ernesto quitándose el sombrero. Y necesito que me lo cuentes todo. La conversación duró horas. Ernesto se fue, no como inspector, sino como aliado. Prometió renovación, financiación y oficialización para la estación, incluyendo a Isabela y a los niños. El mundo exterior los necesitaba. La cabaña se convirtió en la estación de campo Sierra Norte. Meses después llegaron los suministros y, lo más importante, una silla de ruedas todoterreno para Isabela. 1 año después de aquella noche de terror, Isabela estaba en el porche extendido, trabajando. Leo y Miguel estaban en el arroyo con Damián. Sofía dibujaba plano. Damián se acercó con su nuevo bastón de fibra de carbono. El informe fue aprobado. Tenemos financiación para 5 años. ¿Quieres ampliar? Isabela miró al valle. Y pensar que vine aquí solo buscando un techo. Damián la observó. Vine a morir, Isabela, a que la montaña me devorara. Pero llegaste y no me dejaste caer. Isabela le tomó la mano, callosa y familiar. Tú tampoco nos dejaste caer. Nos diste dignidad y nos salvaste. Entrelazó sus dedos con los de ella, una intimidad forjada en la supervivencia. No, dijo con la mirada clara, nos salvamos el uno al otro. Gracias por seguir esta historia de resiliencia. La vida rara vez sigue el guión que escribimos, pero a veces, entre las ruinas de nuestros planes,
encontramos cimientos más sólidos. Si esta historia te conmovió y te recordó que es posible empezar de nuevo, incluso ante un dolor profundo, suscríbete al canal. Queremos escuchar tu historia de superación en los comentarios. Comparte este video con quienes necesitan saber que no están solos en su lucha.